¿Alguna vez te has preguntado por qué sentimos miedo de equivocarnos, incluso cuando nadie nos está viendo? ¿Por qué tantas mentes brillantes se apagan en los salones de clase? ¿Y por qué, con el paso de los años, empezamos a medir nuestro valor con base en calificaciones, elogios o diplomas? El objetivo de la educación es reemplazar una mente vacía por una mente abierta, dijo Malcolm Forbes. Pero, ¿y si esa apertura nunca llega? ¿Y si en realidad nos están moldeando para cerrarnos, para aceptar, obedecer y nunca cuestionar? Maquiavelo hace siglos advertía: todos ven lo que pareces ser, pocos sienten lo que realmente eres. Esas palabras resuenan como un eco profundo en nuestros tiempos. Vivimos en un mundo que aplaude la apariencia de inteligencia, pero castiga ferozmente la verdadera osadía del pensamiento. Sé honesto. ¿Alguna vez te has sentido asfixiado por un sistema que premia a quien encaja y silencia a quien se atreve a pensar diferente? ¿Te has cuestionado si el problema está en ti o en la forma misma del juego? Este video no es un ataque contra los maestros. Es una mirada directa a los ojos del sistema que te moldeó. Y una pregunta: ¿por qué quieres que yo sea así? Es una conversación íntima, como un susurro en la madrugada, entre lo que te entrenaron para ser y lo que aún puedes llegar a ser. Vamos a sumergirnos juntos en esta oscuridad donde el poder se esconde. Maquiavelo nos acompañará como un guía sombrío, pero honesto, y al final, quizás, descubras que las cadenas nunca estuvieron en tus manos, estaban en la forma en que aprendiste a pensar. ¿Recuerdas la primera vez que sentiste miedo de levantar la mano y hacer una pregunta? Tal vez fue cuando se rieron de ti, o cuando la maestra hizo esa pausa sutil, ese silencio que, aunque breve, te marcó más que cualquier reprobación. En ese momento, algo dentro de ti aprendió. Es mejor quedarse callado que arriesgarse a parecer tonto. Pero, ¿quién te enseñó eso? La escuela, con sus pasillos silenciosos, exámenes cronometrados y reglas que nunca tuvieron sentido, parece un lugar donde se aprende matemáticas, gramática y ciencias. Pero debajo de ese barniz de conocimiento hay otra lección, no escrita, pero profundamente efectiva: la obediencia como virtud. Fíjate en los detalles: horarios inflexibles, filas para todo, uniformes que borran la identidad, prohibiciones absurdas, como no poder ir al baño sin permiso o ser castigado por usar una prenda fuera del reglamento. Eso no es solo disciplina, es programación. Te están entrenando para encajar, para pedir permiso antes de actuar, para asociar autoridad con verdad, y lo más perverso, para confundir sumisión con moralidad. En 1905, Charles Eliot, entonces presidente de la Universidad de Harvard, dijo algo que parece sacado directamente del manual de Maquiavelo: queremos una clase de personas con educación liberal y una clase mucho más grande que no la tenga, para que puedan realizar tareas específicas. No era una teoría conspirativa, era un plan, claro, explícito. La escuela, tal como la conocemos, no fue diseñada para liberar. Fue diseñada para disciplinar cuerpos y domesticar mentes. Maquiavelo jamás lo diría con suavidad. En El Príncipe, escribió que es mejor ser temido que amado, pero con apariencia de amor. Es exactamente lo que vemos. La escuela se presenta como un espacio de cuidado, pero es ahí donde nace el miedo al error, el miedo a parecer inadecuado, el miedo a pensar diferente. Los niños que cuestionan demasiado son etiquetados como difíciles. Los que no se adaptan son medicados. Los que intentan salirse del molde son recordados con miradas, advertencias y castigos de que están complicando demasiado. Pero ¿qué tal si complicar es justamente lo que un pensador necesita hacer? Investigaciones muestran que los estudiantes que siguen las reglas de manera rígida tienen más dificultad para innovar después. Una mente domesticada desde temprano sale muy cara más adelante. Hoy en día, el mundo celebra a los innovadores, pero se olvida de contar cuántos de ellos fueron considerados problemáticos en la escuela. Steve Jobs, Richard Branson, Albert Einstein. No fue la genialidad la que falló en el aula, fue el aula la que falló en acoger la genialidad. Piensa, ¿cuándo fue la última vez que aprendiste algo solo porque querías? Sin un examen al final, sin miedo a equivocarte, solo por el placer de descubrir. La escuela nos enseña que equivocarse es fracasar, pero justamente el error es lo que alimenta el aprendizaje real. Maquiavelo lo sabía. El control más eficaz no viene de la fuerza bruta, sino de la conformidad silenciosa. El vulgo se deja llevar por las apariencias, escribió, y el sistema educativo
con su apariencia de benevolencia, ha sido uno de los mayores instrumentos de adiestramiento intelectual jamás creados. Este capítulo no es una acusación, es un espejo, el reflejo de una infancia quizá marcada por el miedo a no agradar, a no encajar, a pensar diferente. Pero ¿qué tal si eso que llamaron rebeldía en ti en realidad era tu forma más pura de sabiduría? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que la escuela no enseña? No me refiero a materias alternativas ni a disciplinas modernas, sino a aquello que se evita sistemáticamente. La escuela enseña fórmulas, fechas, reglas gramaticales, pero ¿cuántas veces te invitaron a estudiar el poder, a entender cómo se mueve, cómo se disfraza, cómo se perpetúa? Es aquí donde Maquiavelo entra con la sutileza de una daga envuelta en terciopelo. La mejor forma de mantener el control, decía él, es hacer que parezca que no hay ningún control. Y el sistema educativo moderno es una obra maestra de ese principio. Se presenta como un camino hacia la libertad, mientras forja, pieza por pieza, las cadenas invisibles de la obediencia intelectual. Hablemos del currículo invisible, aquello que siempre está presente, pero rara vez se nombra. Está en los exámenes que exigen memorización ciega y no reflexión. Está en las reglas que valoran el silencio por encima de la duda. Está en los pasillos donde la jerarquía, del maestro al director, es reverenciada como un dogma incuestionable. Es un teatro cuidadosamente ensayado. El estudiante finge que aprende, el maestro finge que enseña, y todo el sistema finge que está formando ciudadanos libres. Maquiavelo lo entendería. Escribió: «Los hombres juzgan más con los ojos que con las manos, porque todos pueden ver, pero pocos pueden tocar. La escuela enseña a ver, pero no a tocar lo real. Conoces las definiciones de democracia, pero nunca aprendes a desconfiar del poder que actúa en su nombre. Aprendes sobre revoluciones, pero nunca a provocar una en tu propia vida. Ahora piensa en esto. ¿Por qué el conocimiento se separa en cajitas estancas? Historia aquí, matemáticas allá, artes en un rincón olvidado, filosofía casi nunca. Esa fragmentación no es accidental. Cuando separas el saber en partes aisladas, impides que el estudiante vea el todo, y un pueblo que no ve sistemas no reconoce las estructuras que lo dominan. Maquiavelo aconsejaba a los príncipes: divide y vencerás, y la escuela lo sigue al pie de la letra. Divide las materias, divide a los alumnos por calificaciones, divide los sueños con la vara del examen de ingreso, del bachillerato, de la empleabilidad, y más aún, introduce la competencia como si fuera la ley natural de la vida, el miedo a quedarse atrás, la presión por estar siempre entre los mejores, como si el valor de un ser humano pudiera ser clasificado en un ranking. Pero la escuela no habla de Maquiavelo, porque si lo hiciera, si enseñara a leer El Príncipe como se lee un manual de poder, quizá los estudiantes comenzarían a ver los bastidores, a darse cuenta de que el castigo por el error no es solo corrección, es dominación emocional, que el exceso de reglas sin sentido es un ensayo para obedecer órdenes absurdas en el futuro, que el elogio al buen comportamiento es, muchas veces, un sello otorgado a quien aprendió a callar. Hay algo profundamente maquiavélico en la forma en que el sistema educativo valida, con estrellas doradas, con boletas, con rankings, a quienes menos amenazan el orden, porque pensar es peligroso y cuestionar es un crimen silencioso. Recuerda, Maquiavelo no era solo un cínico, era un realista brutal. Él entendía que al poder le encantan los disfraces, y el más eficaz de todos es el de la benevolencia. El gobernante que controla en nombre del bienestar es mucho más eficaz que el que gobierna con fuerza. La escuela no te encierra, te convence de que ser libre es seguir reglas. Y tal vez, en este preciso momento, estés revisando tu propio recorrido escolar con otros ojos. Aquella calificación que te hizo llorar, aquella vez que tu creatividad fue podada, el momento en que abandonaste una idea porque no era lo que el maestro quería escuchar. Tú no eras el problema. El problema era el currículo invisible que enseñaba, sutilmente, que pensar por uno mismo era demasiado arriesgado. Imagina a una niña que dibuja, canta, inventa historias, sin esperar aplausos, sin miedo a equivocarse. Ahora observa a esa misma niña crecer, hasta que un día empieza a preguntar: ¿lo hice bien? ¿Te gustó? ¿Cuántos puntos saqué? El brillo creativo va cediendo espacio a la ansiedad, a la necesidad de agradar, a la prisión invisible de la mirada ajena. Es aquí donde el daño se instala, silencioso, pero profundo. La escuela no solo nos entrena para obedecer,
Nos enseña a medir nuestro valor con base en la aprobación externa. Cada calificación, cada elogio, cada mirada de aceptación se convierte en un espejo que define quiénes somos. Y lo más perverso, ese reflejo siempre es inestable, siempre condicionado. Maquiavelo escribiría sobre esto con una claridad fría. Los hombres juzgan más con los ojos que con las manos. En otras palabras, lo que importa no es lo que eres, sino lo que pareces ser. Y cuando tu identidad se moldea desde ahí, dejas de preguntarte, ¿me gusta esto? Y comienzas a preguntarte, ¿les voy a gustar por esto? Ese es el origen del perfeccionismo tóxico, de la comparación constante, de la inseguridad que hace que adultos brillantes duden frente a una idea nueva, por miedo a ser juzgados como inadecuados. Un estudio de la Universidad de Pensilvania mostró que los jóvenes más conformistas, más inclinados a agradar, tienen menor tendencia al emprendimiento y la innovación. ¿Qué revela esto? Que la adicción a la validación externa no es solo un problema emocional, es una limitación estructural del potencial humano. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas decisiones en tu vida tomaste no porque realmente querías, sino porque querías ser reconocido? La carrera que elegiste, el curso, la ropa, el pie de foto, el silencio frente a una injusticia. Todo eso puede ser, sin que te des cuenta, consecuencia de una educación basada en la lógica de la aprobación. Maquiavelo, aunque muchos lo ven como un defensor del cinismo, comprendía una verdad esencial sobre el ser humano. Quien depende de otros para definir su valor, se vuelve manipulable. Por eso advertía, el príncipe debe evitar ser despreciado u odiado, pero sobre todo, no depender de nadie. Ahora, aplícalo a tu vida. ¿En qué áreas sientes que estás actuando solo si hay aplausos? ¿Qué decisiones no tomaste por miedo al juicio? Y más profundamente, ¿quién serías si ya no necesitaras una calificación, un me gusta o una validación? María, una exalumna ejemplar, contó, pasé años sacando dieces, ganando medallas, pero en el trabajo siempre me bloqueaba al tomar decisiones. Sin rúbricas, sin criterios, me sentía paralizada. Solo logré liberarme cuando empecé un proyecto por placer, no por evaluación. Fue ahí donde descubrí quién era yo. La educación que deberíamos haber recibido es aquella que cultiva el valor intrínseco, la brújula interna, la que nos enseña a fracasar con gracia, a arriesgarnos, a equivocarnos y reírnos del error. Pero nos enseñaron a temer el rojo en el papel, a pensar que una F define nuestra inteligencia, a creer que solo valemos algo si alguien nos lo confirma. Eso no es aprendizaje, eso es condicionamiento. Y como todo condicionamiento puede ser reprogramado. No tienes que seguir viviendo como un alumno eterno esperando aprobación. Es posible y necesario construir un nuevo paradigma, uno en el que tu voz interna suene más fuerte que el aplauso externo. Maquiavelo diría, el león no se protege de las trampas. El zorro, sí, sé el zorro. Identifica las trampas emocionales que dejó el sistema que te entrenó para dudar de ti. Antes de continuar con el siguiente tema, tenemos un mensaje rápido, y quizás sea el más importante de este video. ¿Alguna vez has sentido que estás estancado, incluso intentando cambiar? ¿Has notado que, por más que leas libros, veas videos, te esfuerces, algo invisible sigue jalándote de vuelta a los mismos patrones? Pues debes saber que eso no es una coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que ha sido usado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso, pero increíblemente eficaz, que combina ciencia, psicología y sabiduría ancestral y que hasta hoy pocas personas conocen. Quienes lo han aplicado lo describen como un giro interno, claridad, disciplina, una identidad más fuerte, como si por primera vez estuvieran realmente en control de su propia mente. Si deseas saber más sobre este tema, pon pausa al video ahora, apunta la cámara de tu celular al código QR que está en la pantalla y descubre por ti mismo de qué se trata. O, si lo prefieres, haz clic en el enlace que está en el primer comentario fijado justo aquí abajo. ¿Estás listo para una pregunta que quizás nunca escuchaste en la escuela? ¿Qué es lo que realmente crees cuando no hay nadie cerca para corregir tu respuesta? Esa es una pregunta incómoda. Exige más que conocimiento. Exige valentía. Valentía para mirar hacia adentro y darte cuenta de que, tal vez, tu mente fue condicionada para agradar, repetir, pertenecer, pero no para liderar tu propio camino. Maquiavelo sabía que el verdadero poder reside en ver el mundo como es.
no como nos gustaría que fuera. Él no nos invita a la frialdad, sino a la lucidez, a la capacidad de reconocer que muchas de las ideas que consideramos nuestras son en realidad implantes silenciosos, sistemáticos, educados. Y por eso este capítulo es el más peligroso, porque ahora no basta con ver la trampa, es momento de escapar de ella. ¿Cómo? Reprogramando tu mente, no con frases hechas de autoayuda, sino con disciplina filosófica, con conciencia estratégica, con una pregunta que Maquiavelo repetiría como un mantra: ¿qué sirve a tu libertad y qué sirve al control sobre ti? Empecemos con un ejercicio sencillo. Piensa en la última vez que tuviste miedo de parecer equivocado. Ahora pregúntate, ¿de dónde vino ese miedo? ¿De tu lógica interna? ¿O de años de condicionamiento escolar donde el error se castigaba y el acierto se premiaba con migajas de aprobación? La liberación comienza al darte cuenta de que el miedo a equivocarse no es natural. Fue enseñado, fue implantado, y el antídoto para eso está en la autonomía, en el pensamiento estratégico, en volver a aprender. Mira el ejemplo de Sugata Mitra, quien instaló computadoras en comunidades remotas de la India sin dar ninguna instrucción. ¿Qué pasó? Los niños se enseñaron entre ellos, exploraron por su cuenta, desarrollaron curiosidad y pensamiento crítico, sin maestros, sin exámenes, sin validación externa. Eso es poder, y es el tipo de poder que Maquiavelo más respetaría, la capacidad de pensar por uno mismo. Pero no creas que ese proceso es fácil. Reprogramar la mente exige confrontar las zonas de confort, exige crear un nuevo criterio de valor, no lo que otros esperan, sino lo que tiene sentido para ti. Empieza observando cómo aprendes de manera natural, leyendo, escuchando, haciendo, enseñando. La escuela ignoró eso, estandarizó a todos bajo un mismo modelo, pero tú puedes redescubrir tu propia forma. Después, establece métricas internas. En vez de preguntarte, ¿cuántas personas le dieron like?, pregúntate, ¿resolví un problema real? ¿Aprendí algo nuevo? ¿Creé algo que me hizo sentir orgullo? Y sobre todo, abraza el error. El error es tu aliado, tu maestro, tu mapa. Recuerda lo que enseña Stanford con sus currículums de fracasos, alumnos que documentan sus intentos fallidos como parte esencial del aprendizaje. Eso no es debilidad, eso es fuerza, eso es estrategia. Maquiavelo nos recuerda, el hombre prudente debe seguir los caminos recorridos por los grandes hombres. Entonces observa a los grandes nombres que cambiaron el mundo y date cuenta de cuántos de ellos fueron reprobados, rechazados, desacreditados. No triunfaron a pesar de eso. Triunfaron porque usaron todo eso como combustible. Tal vez el mayor acto de rebelión hoy en día sea pensar de forma amplia, interdisciplinaria, conectar ideas, unir la filosofía con la política, el arte con la ciencia, la intuición con la lógica. La mente fragmentada es débil. La mente conectada es peligrosa, y por eso reprogramar la mente no es solo un ejercicio personal, es un acto político, un gesto de resistencia. En el fondo, Maquiavelo no quería formar tiranos, quería formar príncipes lúcidos, personas que entendieran el juego para que no fueran piezas dentro de él. Así que pregúntate a ti mismo, con brutal honestidad, ¿qué partes de mi mente aún viven para agradar a un sistema que no se preocupa por mí? Y después de eso, decide. ¿Vas a seguir obedeciendo reglas invisibles? ¿O vas a construir tu propio código, tu propia filosofía, tu propia estrategia de vida? La respuesta no vendrá de mí, ni de un maestro. Tiene que surgir de esa parte de ti que, tal vez, la escuela intentó silenciar, pero que ahora está despierta, hambrienta y libre. Has llegado hasta aquí. Eso ya dice mucho. Tal vez, más que cualquier diploma o reconocimiento oficial, lo que realmente importa es que algo dentro de ti, una chispa olvidada, una vieja incomodidad, decidió quedarse hasta el final de esta conversación. Y quizá ahora esté más claro. Lo que te enseñaron no fue solo contenido, fue una forma de pensar, una forma de comportarte, de limitarte. Pero lo que haces con esa conciencia, eso sí es libertad. Maquiavelo, muchas veces malinterpretado, nunca dijo que se debía ser cruel por placer. Nos llamó a la lucidez, nos advirtió sobre los mecanismos invisibles que moldean nuestra existencia. Y hoy, al observar el sistema educativo con sus sonrisas institucionales y sus cadenas sutiles, entendemos, el verdadero campo de batalla es interno. No necesitas quemar libros ni derribar escuelas. Solo necesitas negarte a vivir en piloto automático. Piensa en todo lo que exploramos aquí. La obediencia disfrazada de virtud. El currículo invisible que enseña a no cuestionar.
la dependencia emocional de la aprobación y, al final, el renacimiento del pensamiento estratégico, ese que observa, conecta, se arriesga. Cada parte de este video fue un espejo, una invitación a ver tu historia desde otro ángulo, y tal vez ahora te des cuenta, tu incomodidad con el sistema nunca fue un defecto, fue señal de salud, de lucidez. Yo mismo lo viví. Durante años me decían que yo complicaba demasiado, que mis preguntas interrumpían la clase, que mis ideas no estaban en el temario del examen. Guardé eso como culpa, hasta el día en que leí a Maquiavelo, y él me dijo, entre líneas, quizá el mundo necesita a quien complique lo que está simplificado en exceso. Fue ahí cuando todo cambió. Hoy, al compartir este video contigo, no solo te estoy ofreciendo información, te estoy ofreciendo compañía. Compañía en el pensamiento, en la duda, en el deseo de libertad. Y si esto te tocó, si en algún momento pensaste, caray, yo también sentí eso, entonces no estás solo, y eso importa más de lo que crees. Gracias por haberte quedado hasta el final, de verdad. Ahora vamos a lo que el algoritmo quiere, pero hagámoslo a nuestra manera. Si te gustó este video, no olvides darle like, dejar un comentario y suscribirte. No por obligación, sino como un gesto de micro-revolución contra el contenido superficial. Al fin y al cabo, si llegaste hasta aquí, ya pasaste ese punto donde los me gusta definen tu profundidad, ¿cierto? ¿Y los videos que están apareciendo aquí en la pantalla? Bueno, uno de ellos revela por qué el fracaso puede ser el mayor regalo disfrazado de tu vida, y el otro, digamos que nunca volverás a ver la palabra éxito de la misma manera. Pero cuidado, después de hacer clic, quizá ya no haya vuelta atrás. Hasta entonces sigue pensando, porque pensar demasiado puede ser justo lo que el mundo necesita de ti.